Bien, señores, como es costumbre, antes de comenzar, pues muchísimos saludos y respetos para todos. Aquí estamos retomando nuevamente el ciclo de análisis que teníamos, que veníamos desarrollando en materia de deporte. Nos mantuvimos un poco apartados porque estamos tratando de apoyar en unas cuantas tareas que contribuyan a lo que tiene que ver con salir de esta tragedia y de esta pesadilla que vivimos en Venezuela. Bien, señores, aquí estamos, Juegos Panamericanos, Lima 2019. Esta historia comienza así, señores. Esta historia comienza con el sátrapa, dictador, mentiroso, ladrón, narcotraficante del presidente de la República, nuevamente planteando lo que ha hecho siempre un engaño y una mentira. Vamos a ver el primer video de cómo comienza esta novela de estos Juegos Panamericanos. Perú, vamos a darle un aplauso a estos atletas. Ya se han clasificado 277 atletas venezolanos para Lima. Y tengo fe, tengo confianza, muchachos y muchachas, que la participación en Lima, en los Panamericanos, va a ser la mejor participación de Venezuela en toda la historia de los Juegos Panamericanos, con el esfuerzo de ustedes, con el amor, con la voluntad, con la capacidad técnica. Bueno, señores, ahí tenemos, le hablaron al país, le mintieron al país como siempre, le ofrecieron villas y castillos, le prometieron el paraíso, como lo hace el comunismo, como es que lo hace este tipo de regímenes totalitarios, estos modelos, estos papaestados, estos manos de Dios, que son los que tienen la verdad absoluta de todo, los que tienen la capacidad y la nobleza y el corazón puro de tomar las decisiones más sanas y más nobles y más justas para la sociedad. Bueno, señores, eso fue lo que dijo el sátrapa mentiroso y esto fue lo que pasó. Vamos a hacer un pequeño análisis de las variables reales, porque otra cosa que tiene este gobierno es el odio que le tiene a los datos, el odio que le tiene a ver la realidad y la habilidad que desarrollaron para manipular los números y para mostrar lo que quieren mostrar y para pasarle por un lado a la realidad. Para doblar la realidad y transmitir lo que no pasó, transmitir variables que no nos interesan y que no son las reales y que no son las que nos sacan adelante. Bien, señores, vamos a analizar unos cuadros. Vamos a ver el primero. El primero tiene que ver con el total de medallas que obtuvo Venezuela en estos Juegos. Fíjense, señores, como siempre, para los que ven el micro por primera vez, para los que ven nuestro programita de análisis por primera vez, se analizan el porciento de medallas que el país obtiene de una variable. ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, nosotros vamos a tomar el total de medallas que se dieron en los Juegos. Esto es lo que vamos a analizar aquí. ¿Cuánto es el total de medallas que agarró el país entre oro, plata y bronce? Y en función del total de medallas que se reparte en los Juegos, cada país le corresponde un porcentaje. Entonces, nosotros estamos revisando en términos reales el porcentaje de medallas que Venezuela obtiene. En este caso, el porcentaje de medallas totales. La variable aquí es medallas totales. Bien, señores, fíjense. Nosotros tenemos que la mejor participación de Venezuela fue en el año de 1983, cuando Venezuela efectivamente fue sede de unos Juegos Panamericanos. Obtuvo el 8.4% del total de medallas que se repartieron en esos Juegos. Hoy, culminados los Juegos Panamericanos, Venezuela obtuvo el 3.2% del total de medallas. Un deterioro catastrófico, un deterioro que comienza en el 2007, 2003, las dos versiones esas de los Juegos. Venía la Cuarta República, como ellos la llaman, en una franca evolución, porque sí venía, tuvo 8.4% en el 83, bajó al 2.6, subió al 3.4, subió al 5.6. En el 2003 todavía la gestión se puede decir que pertenece a la Cuarta República, porque está recién tomado el gobierno de Chávez 99-2000 y tienen 6.6, y después empieza un deterioro franco, 6.8, 4.7, 3.2, que es lo que hicimos ahora. Vamos a revisar
Vamos a revisar ahora viendo este primer paneo de lo que son las medallas generales, que también sigue siendo una variable relativa, porque estamos hablando del total de medallas y eso no incide directamente en quién gana o quién pierde los juegos. Venezuela tiene un comportamiento descendente en lo que es la Quinta República. Ahora vamos a revisar la segunda variable, que son las medallas de oro. En las medallas de oro tenemos un comportamiento bastante parecido. En las medallas de oro tenemos que Venezuela sigue teniendo su mejor participación en el año de 1983, cuando revisas las medallas de oro con el contexto que se generó en torno a esos Juegos Panamericanos, que fue que fuimos sede, que teníamos instalaciones nuevas, que evidentemente teníamos instalaciones en todas las modalidades porque participaron en estos Juegos. Venezuela obtiene una participación elevada en 1983 cuando en sede, con 4.3% de la medalla repartida, y en 2003, ya en Quinta República, 4.8%, un repunte. Pero es lo que veníamos analizando. El 2003 puede ser un ciclo todavía que se le atribuya a la Cuarta República. Sin embargo, lo dejamos en Quinta República 2003. Bueno, desde el 4.8% de medallas de oro que se obtuvo en el 2003, bajamos al 3.2 en el 2007, 3.5, 2.3 y 2.1, siendo esta la peor participación de Venezuela en Juegos Panamericanos, siendo esta, en cuanto a medallas de oro, falta todavía que lleguemos al análisis por lugares, siendo esta la participación más desastrosa que Venezuela ha tenido, contrario totalmente a lo que acaba de hablar el demagogo, a lo que dijo cuando los muchachos estaban cerca de irse a los Juegos, porque evidentemente no manejaba la información, no manejaba los datos, y si los manejaba, los quiso manipular para mostrar, como siempre hacen ellos, una mentira ante el país, de que íbamos a tener la mejor participación, y de hecho, estamos frente a la peor participación de Venezuela en los Juegos Panamericanos. Vamos a revisar la última tabla antes de empezar a conversar de qué está pasando con el deporte venezolano. La última tabla tiene que ver con el lugar obtenido. O sea, este es un análisis de cómo se ha comportado Venezuela en función del lugar obtenido. Venezuela, la primera edición de los Juegos Panamericanos fue en el año 1951, señores, y Venezuela obtuvo en ese primer año, la primera figura institucional en materia deportiva que tiene Venezuela fue creada en el año 45, fue algo así como una oficina, como una secretaría. Por supuesto, logísticamente no contaba con nada de lo que cuenta el Ministerio de Deporte, que ha sido ministerio, instituto, lo han cambiado, lo han hecho adjunto, lo han prestado, lo han hecho de todo. Lo han puesto en todos los lugares que lo han querido poner para tratar de resolver. Siempre ha manejado recursos en este gobierno. Y cuando comparamos este resultado con el del año 1951, nosotros obtuvimos ahorita en estos juegos el lugar número 12. Y en el año 1951, que fue la primera participación, obtuvimos el puesto número 11. O sea, la primera vez que Venezuela participa en los Juegos Panamericanos quedó de 11. Y ahorita, después de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha invertido, queda de 12. Peor aún. La comparan con la participación del 75, que Venezuela quedó en el lugar 13, y se puede decir que en términos de números, en términos de la frialdad de los números, es la peor participación en el año 75. Bueno, señores, pasaron más de 20 años de revolución para que Venezuela se acercara a la peor participación histórica, con un lugar número 12. Y por supuesto, seguimos con el mismo punto alto de Venezuela. La mejor participación es en el año de 1983, en plena Cuarta República, creo, si no me equivoco, gobierno de Copey, de Luis Herrera, creo, puede ser que esté equivocado, porque como saben no soy politólogo, pero por ahí estaba Acción Democrática Copey, que es la Cuarta República que tanto criticaron, obtuvo el lugar número 5, en Juegos Panamericanos. Y ahora quedamos de 12. Esto es lo que nos muestra el sátrapa cuando nos dice que íbamos a tener la mejor participación. Aquí está la participación real de Venezuela. Aquí está la participación real de Venezuela. Un triste y paupérrimo lugar número 12. Un lugar número 12. Cuando vemos la tabla, solamente observamos el comportamiento, y lo que nos da es tristeza e indignación haber llegado a este punto que hemos llegado. Bien, señores, vamos a conversar, vamos a tratar de ubicarnos un poco
en qué es lo que está pasando en el deporte venezolano. Muy rápidamente, porque no queremos alargarnos y queremos que fluya la información. Bien, señores, ¿qué pasa en el deporte venezolano? El deporte en general en el mundo se mueve en dos grandes escenarios. El escenario de la alta competencia, que es lo visible durante los eventos, y el escenario de la masificación deportiva, del deporte para todos, de que le llegue la información a todos, de que le llegue actividad física, de que se recuperen espacios para robarle espacios al ocio y a la delincuencia, para que los jóvenes y los niños tengan muchos lugares de esparcimiento, lugares para promoción de la salud. Esa es la masificación, incluye, hay después subdivisiones, pero entran en este rango, en este gran mundo de lo que es la masificación, el deporte escolar, cuáles son las estrategias que se utilizan para incluir la mayor cantidad de jóvenes en la actividad física y así incidir directamente en lo que tiene que ver con las características, incidir en las características de la población venezolana que más del 45%, más del 40%, cerca del 46%, es menor de 25 años. O sea, nosotros deberíamos estar incidiendo en esa población porque son jóvenes, porque el deporte y la juventud son dos elementos perfectamente compatibles y por ende el deporte sería una herramienta perfecta para alejarlos de la delincuencia, alejarlos de las actividades nocivas, alejarlos de las drogas, influir positivamente en lo que es la población. Ese en realidad es el centro sobre el que debe girar la política deportiva del deporte nacional. Ese es el meollo del asunto, ese es lo más importante. Y nosotros teniendo cerca del 45% de la población menores de 25 años, tenemos un indicador que es, voy a tomar un solo indicador, hay muchísimas variables, hay muchísimos números para tomar, pero voy a tomar uno solo para no alargarnos. Mire, señores, en Venezuela existe una población privada de libertad, que es un indicador, una población privada de libertad que está cercana a los 50.000. Venezuela debemos tener cerca de, había en el último análisis, en el último número que vi, 49.600 y algo de privados de libertad en Venezuela. Y habían cerca de 50.000 y casi 40.000, 39.000 y algo, son menores de 30 años. Menores de 30 años entendiendo que la revolución tiene 20 años. Podemos decir que desde los 10 años la política de trabajo que se debió haber desarrollado en materia deportiva y por supuesto muchos otros elementos que hay que tocar, educación, cultura, otras expresiones, pero estamos tocando deporte. Bueno, señores, ha sido tan buena la política deportiva de masificación que de 50.000 privados de libertad, cerca de 40.000 son menores de 30 años y cerca de 25.000 son menores de 20 años. Nacieron y están en la revolución. O sea, nacieron y viven en revolución. Y los convertimos en delincuentes, señores. Los convertimos, la población privada de libertad nuestra tiene características que te dicen que las políticas que se han desarrollado en materia de juventud en Venezuela son un desastre. Porque lo que quieren es agarrar a los jóvenes y meterlos en plan chamba para pagarle $2 al mes. Eso es lo que quieren hacer. Y no se están dando cuenta que se nos han ido del país casi 4 millones de personas, según algunas estadísticas, según otras casi 5. Y cuando tú revisas las características de la población que se nos está yendo, 90% son menores de 30 años. Entonces, ¿dónde está el éxito de la política hacia la juventud y en este caso en materia deportiva? Voy al tema de la alta competencia. Rápidamente les toco. La alta competencia es una variable que tú puedes medir en el deporte venezolano, pero es una variable que es muy fácil para el Estado, para el señor Estado manipular. ¿Por qué? Porque el deporte de alta competencia es un deporte elitesco. El deporte de alta competencia es un deporte que excluye, en el buen término, no en el término de manipulación de ellos. Es un deporte que solamente va a permitir resaltar a la élite que practica cierto y determinado deporte. A la élite le hablo les refiero a élites cuando tocamos el punto de en función del desempeño y en función de los resultados que consiguen en cierta y determinada actividad. En la alta competencia, que es una variable que ellos pueden manipular muy fácilmente con una chequera y en un plazo muy corto, somos un desastre.
Somos un desastre porque se ve en estos Juegos Panamericanos como quedamos. Se ve que Venezuela a duras penas llegó al lugar número 12. Y a duras penas llegó al número 12, le digo, porque de los 9 medallistas de oro que tenemos, 6 viven en el exterior. Viven de que viven en el exterior, no que van a Venezuela, o como el sátrapa dice en sus cuentos y en sus historias y en sus falacias que empieza a echar cuando habla en televisión, de que él era canciller 7 años y venía. No, esto no va ni bien. 6 de ellos por lo menos viven plenamente fuera del país. Y son venezolanos porque nacieron, pero en realidad tienen una vida desarrollada en el exterior. De estas medallas 9 podemos resaltar 2 también que fortuitamente la revolución las logra obtener, el gobierno venezolano se las atribuye, se las abroga, porque incluyen 2 deportes que no estaban en el tema de los deportes olímpicos, deportes del ciclo olímpico. Y los incluyen, que es el BMX, gana un muchacho venezolano, vive en los Estados Unidos, entrena, un muchacho considerado un fenómeno, porque de verdad que es un hombre generación de oro, pero no generación de oro que lo generó el gobierno revolucionario, no. Es la sangre venezolana haciendo su trabajo al más óptimo nivel y de verdad que no hay cuestionamiento. Pero se abrogan esa medalla como parte del proceso. De hecho, hace un ejemplo, el ministro farsante que tenemos y manipulador de datos, odia la información y odia los datos y hace una referencia estoica del patriotismo de este muchacho. Le queda grande referirse a este muchacho, le queda muy grande, le queda... no tiene moral de ningún tipo para hablar de él, porque eso sí es un muchacho que se esfuerza y que su familia construyó las condiciones para que llegara a ese resultado. Está la otra medalla, que es la de Antonio Díaz, el muchacho de karate, multimedallista campeón mundial, creo que está entre los atletas más laureados de esa modalidad en la historia del deporte, de ese deporte específico. No era un deporte olímpico y bueno, coincidieron y se alinearon los planetas para que lo incluyeran justamente ahora en unos juegos en donde todas las proyecciones que habíamos hecho decían que iba a ser un desastre, una cosa catastrófica, y de hecho lo fue. Mire, señores, en estos juegos pasó de todo. Estos juegos fueron el reflejo de esos 2 elementos que acabamos de explicar, la alta competencia y la masificación, están deteriorados totalmente. Todo el recurso se lo robaron. No había dinero para comprarle un traje de neopreno a una niña, pero sí hay dinero para que un viceministro tenga casas en Valencia y en Caracas y en varias partes del país. Sí hay dinero para que el ministro tenga 10 camionetas. Sí hay dinero para que el ministro compre armas y se las lleve a grupos del Amparo, a grupos en Katia, para armarlo, para que le vayan a caer a tiro y para que vayan a reprimir a personas que van a manifestar la necesidad que usted sabe que existe en el país. Un país en donde se ha hecho todo un proceso épico y una batalla de verdad, para usar sus términos, comer. Comer se ha convertido en un proceso en donde hay que alinear muchísimas cosas. Mire, señor, en estos juegos pasó de todo. En estos juegos el atleta Limardo, atleta medallista, gloria olímpica de estos tiempos, fue una vez más vejado por un audio que se filtró del ministro, que lo autofiltraron. Pero bueno, Limardo se queja y bueno, el ministro en el audio dice, y quiero que analicemos eso, en el audio se ven varias cosas. En el audio se ve, señores, la arrogancia del ministro de Deporte. En el audio se ve lo que no le importa quedar bien con el país, que le importa es quedar bien con la dictadura, porque cuando habla del audio dice hay que hacerlo por el presidente Nicolás Maduro. No hay que hacerlo por ningún presidente Nicolás Maduro que nos ha matado de hambre. Hay que hacerlo porque ellos aman su deporte y porque ellos quieren dejar en alto la bandera que en algún momento representó muchas cosas bonitas para el país y ahora hay que ponerlo al revés para representar en realidad lo que siente el venezolano. Ellos no saben nada de patriotismo. Él nunca se paró frente a un tatami, frente a una línea de tiro, frente a una pista, frente a un campo de fútbol, en una pista de atletismo a ganar una medalla, y nunca sintió el honor y lo que siente el atleta en su corazón cuando escucha el himno nacional y la bandera izándose. Eso no lo sintieron ellos. Eso no lo sintieron y por eso están muy alejados de la realidad en muchas cosas. Mostró también ese audio, mostró desorden con el caso de la niña del traje de neopreno. Bueno, ahí ya tenemos culpable, debe ser el planificador, debe ser el entrenador, debe ser el director técnico, debe ser el proveedor
Todos son culpables, pero él no es culpable. Todos son culpables. Todos son culpables, pero en los hechos él no es culpable. Mañana estoy por allá. Mañana, ¿pero cuál mañana? ¿Dónde estás tú metido? ¿Qué grupo estás armando y qué batallón de terroristas estás organizando para ir a reprimir? ¿Cuál? Porque tú eres el ministro de Deporte, tú deberías estar en el evento, tú deberías ser el primero que llega al evento y deberías ser el último que se va, el que apaga la luz de la delegación venezolana cuando sale. Ahí tienes que estar tú. Como que mañana llego por allá y le quito la cabeza al planificador y le quito. Yo estoy completamente seguro, señores, que el planificador lo hizo todo y que el planificador se sentó en esa silla en la puerta del despacho 5 o 6 veces, seguro se sentó ahí a esperarlo y seguro se lo dijeron y seguro se lo explicaron. Pero ellos no están para dirigir el Ministerio de Deporte. A ellos no les importa el deporte venezolano, ellos no se preocupan por hacerlo bien. Ellos lo que quieren es continuar en el poder a costa de lo que sea y ir utilizando el Ministerio de Deporte como escalón y plataforma para avanzar hacia otro lugar. Lo denunciamos con Terán y dijimos, Terán está aspirando a ser algo en Vargas y fue para allá, ya está de alcalde, aspirando a gobernador y quitar a Carne. Ellos andan en esa guerrita. Ahí está la hora presidenciable que también ofendió a Limardo, que también se puso de tú a cuestionarle cuánto le dieron o cuánto no le dieron. ¿Cuánto le pueden haber dado a Limardo, Héctor Rodríguez, Pedro Infante? ¿Cuánto le pueden haber dado en toda la gestión de ustedes en los 20 años desde que él es campeón olímpico? Porque ahí fue cuando lo empezaron a atender. Porque yo recuerdo a la mamá de Limardo, a la familia de Limardo, sentados en la planta baja del Ministerio de Deporte pidiendo recursos porque ellos tenían un proyecto de llevar jóvenes a entrenar a Polonia y a preparar técnicos en Polonia, a estudiar el tema de la esgrima, que está el caso del señor Gascón, que se preparó y aparentemente aprendió lo necesario para construir medallas olímpicas y medallas panamericanas. ¿Cuánto le han dado? ¿30 millones de dólares? Seguro que no, pero le han dado 30 millones de dólares. Bueno, Limardo le han dado 30 millones de dólares y produjo una medalla olímpica. Y todas las demás, que es una lista que bueno, no voy a terminar de contarle aquí. ¿Cuánto ha recibido el Ministerio de Deporte y cuánto ha gerenciado Pedro Infante y cuánto gerenció Héctor Rodríguez y cuánto han gerenciado todos los que han pasado por ahí? ¿Y cuántas medallas han producido? ¿Cuántas medallas de oro olímpica han producido? Para medirnos por ahí, porque no quiero que nos midamos en el tema importante que es el impacto del deporte en la juventud venezolana. Pero para medirnos por ahí, ¿cuánto? No han hecho ninguna. Y ahora ustedes tienen la cachafaz de decirle algo y desatender al único campeón olímpico que tenemos en esta era. De verdad que la arrogancia, que es la característica principal de los izquierdosos, la arrogancia, que es la característica principal de la gente populista y comunista como esto, se les nota por encima de la ropa. En ninguna parte del audio se mostró una preocupación y una pena por el Estado venezolano, por las personas, por los ciudadanos. No se mostró nunca eso. Por la ciudadanía venezolana no se mostró preocupación nunca. Se mostró preocupación por quedar bien con el presidente de facto, este dictador, para seguir aspirando y para seguir avanzando. Eso fue lo que se mostró ahí. Está el caso, se dio también renuncias públicas de atletas. Edilio Centeno es un atleta que yo conozco, fue compañero de armas, lo es aún, pero con otro objetivo. Y yo sé de ese guaro, ese muchacho de Barquisimeto, ese hombre se pagaba los eventos él mismo, él hace referencia en lo que conversa al último evento, porque no hila la serie de cosas que han pasado, pero él hace referencia al último evento y dice, yo me pagué para clasificar a los Juegos Panamericanos y pasan por ahí, pero vamos a entrar en detalle. Él se pagó todo lo que debió haber hecho el papá Estado este que lo sabe todo y que gerencia muy bien y que después vamos a medir los resultados. No le pagó nada. Él pagó su boletería, él pagó su hospedaje, él pagó sus municiones, él pagó su arma, él pagó sus inscripciones, él pagó su comida, él pagó todo. Y fue y clasificó y después viene los zarrapastrosos estos del ministerio a decir, tenemos 270 clasificados para los Juegos Panamericanos. Tenemos. ¿Cuántos de esos atletas tienen apoyo de ustedes? Porque el tiro deportivo, como lo dice Dilio, lo mataron. Porque a nivel de infraestructura, hoy Venezuela está en el peor momento para tocar el tema del tiro. Venezuela tuvo en el año 83 el mejor polígono de tiro del mundo. No había Alemania, no había Estados Unidos, no había Rusia, no había nada. Nadie tenía que medirse con el polígono de tiro venezolano. Lo tenía. ¿Y sabe qué es el polígono de tiro venezolano hoy? Un estacionamiento de chatarra rusa. Un estacionamiento de helicóptero con los que nos estafaron y están estacionados en el campo de tiro inmaculado, el mejor del mundo, que se construyó para un mundial en el año 82.
Y recuerdo, bueno, recuerdo no, porque he leído, yo en ese momento no disparaba, yo nací en el 80, pero recuerdo, dentro de lo que he revisado, incluso de la firma Siusascor, que ellos probaron por primera vez la tecnología electrónica en Venezuela en ese polígono y lo tienen en su bibliografía como un logro y como una cosa impresionante, que tremendas instalaciones. Bueno, hoy es un estacionamiento de chatarra y hoy Venezuela lleva 3 atletas a los Juegos Panamericanos, que es lo que quedan porque los demás se han ido, lleva 3 atletas a los Juegos Panamericanos y no tiene polígono de tiro. Venezuela va a competir en algo donde no tiene polígono, donde no tiene la instalación. Y dan la pelea, como pueden. Un atleta pagándose todos sus eventos, toda su logística, todo se lo pagó. Todo se lo pagó. Pero en la alta competencia te factura. Si tienes que trabajar, si ya no tienes 8 horas para dedicarte al deporte, pues bueno, vas pasando y vienen las frustraciones. Bien, señores. Hemos visto en estos juegos, es que no podemos seguir largándonos porque ya el video está bastante complicado. Quería mostrarles otro video para analizar unas cuantas cosas y ver las mentiras que la satrapía dictadora esta que nos gobierna dice. Vamos con el video. Ciclos olímpicos. Yo decía, bueno, no es igual el ciclo olímpico Tokio 2020 al ciclo Río 2016. Pero también decía en la proyección, presidente, que hemos tenido y vamos a tener en Tokio 2020 la mejor actuación histórica de Venezuela en Juegos Olímpicos. Estoy seguro que así va a ser. Sin dejar de reconocer la falla, que es lo que nos ha enseñado usted, nos ha enseñado el comandante Chávez, la cual asumo en mi responsabilidad como ministro. También hay que decir que estos muchachos, estas muchachas, fueron a más finales directas que en Toronto 2015. Que tenemos 6 récords panamericanos, presidente, en las pesas, el atletismo. Que deportes como el judo, la lucha, el karate dieron tremenda demostración, que recuperan el sitial de honor de nuestro país en esas disciplinas deportivas. Desde el año 83 no ganaba una medalla de oro el judo venezolano. La lucha ocupó un tremendo lugar en cada uno de los combates, de las batallas. Y ahí, presidente, decirle que hay una generación que está convencida de la victoria, que está convencida del trabajo, que está convencida de la importancia que tiene la planificación para garantizar y meterle muchísima ciencia al deporte en esta nueva etapa del ciclo olímpico Tokio 2020. Decirle que estamos comprometidos a seguir trabajando de su mano, bajo su dirección, con todo el equipo y con un grupo de propuestas, de mejoras, de correcciones que debemos hacer para garantizar que en los 343 días que nos quedan pensando en Tokio 20 hagamos las cosas de manera perfecta para garantizar que Venezuela entonces traiga una gran alegría para el país, que va a ser la mejor actuación histórica. Bueno, y escuchamos un poco más de cómo odian la estadística, la información real, cómo necesitan maquillar y manipular los datos, cómo de alguna extraña manera, y es impresionante, y quizás haya que revisar los principios de estadística y tal vez cambiar los parámetros a través de los cuales estos eventos internacionales escogen al mejor país, la mejor participación, porque son tantas las cosas buenas que hizo Venezuela que me parece que son los campeones de los Juegos Panamericanos, según ellos. O sea, son tan manipuladores, tan irresponsables, para empezar, que ellos manejan los números por las esquinas. O sea, no fue que ganamos medalla, es que aquí nosotros lo que estuvimos fue en muchas finales. Aquí nosotros no fue que ganamos medalla, fue que en el público había más venezolanos y cónchale, eso hay que reconocerlo. Es que los uniformes tienen el color más bonito ahora y es que una cantidad de información que señores, que en el deporte moderno es información negativa incluso. Porque cuando usted justifica los números, usted revisa, usted dice, llevé 50 y me gané una medalla. Y Chile llevó 1 y se ganó una medalla. No vale, aquí estamos haciendo algo mal. Aquí yo estoy votando los recursos. Porque el deporte, no confunda y no trates de manipular y no seas tan mentiroso, Pedro Infante. No tiene que ver la alta competencia con la masificación. En alta competencia no eres mejor porque llevas más atletas. En alta competencia eres mejor porque ganas medallas. En alta competencia no eres mejor porque llevaste a los familiares de los atletas. No. En alta competencia eres mejor porque llevas medallas. Si quieres ser humano y social, repara canchas y busca la manera de que no haya tanta juventud privada de libertad y que no haya tanta juventud delinquiendo. Eso es la parte social y la parte que tiene que incluir a todos. En alta competencia
El éxito es un atleta, una medalla. No vengas a manipular y a mezclar, porque eso es lo que les encanta. Y son mentirosos y son farsantes. Y yo no sé qué se han creído para tener la mano divina de escoger ellos por dónde, a quién apoyan y a quién no apoyan. Mentirosos. Vamos a convertir la mejor participación que viene para los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Dice por la ciencia que le vamos a aplicar. Por la ciencia. ¿Tú quieres que yo te hable de ciencia y que les explique por qué y les demuestre por qué ustedes odian la ciencia, odian los técnicos, odian los capacitados, odian los científicos, porque no coinciden con las barbaridades que ustedes hacen? Yo te lo voy a explicar. Está el caso de Eduardo Tiburón Salas. Eduardo Salas, un muchacho que estudió con nosotros. Un muchacho que estudió en la misma universidad donde estudiamos nosotros, donde estudió Pedro, donde estudié yo, donde estudió un poco de gente. Fue el mejor graduado de la primera promoción de egresado de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte de los venezolanos. Lo mejor que había en Venezuela en capacidad académica es ese muchacho. Atleta con experiencia, además. Una mente brillante, un hombre brillante, un hombre con muchísimas luces, un hombre con mucha capacidad. En Venezuela defendió ideas, defendió proyectos, pasó planes, fue y entrenó con los muchachos, hospedó muchachos en su casa, hizo todo lo que tenía que hacer por el pentatlón moderno y lo rechazó. Fue atleta que compitió y que consiguió resultados también. Y fue rechazado y fue dado de lado y nunca se apoyó y nunca pudo trabajar con nosotros. ¿Saben dónde está Eduardo Tiburón Salas ahorita? Eduardo Tiburón Salas se fue a Ecuador. Eduardo Tiburón Salas se fue a Ecuador y Ecuador le abrió las puertas y lo recibió como técnico del pentatlón moderno. Venezuela no obtuvo en estos Panamericanos ni siquiera plazas olímpicas. Eduardo, con Ecuador, logró que una de sus atletas obtuviera medalla de oro y plaza olímpica. Ahí está la ciencia del deporte venezolano y los técnicos y los capaces. Ahí está un caso. ¿Y saben qué pasa con esta medalla en particular? Que con esta medalla Ecuador nos gana en los Juegos Panamericanos. Ecuador es un país que nos gana en los Juegos Panamericanos 2019. Nunca nos había ganado desde el año 75 que nos ganó. Y en la primera edición de los Juegos Panamericanos también nos ganó. Y nos ganó por una medalla también casualmente. Hoy Ecuador nos gana gracias al éxodo masivo de juventud que tiene el país, que incluye también atletas. Porque en nuestro país se están yendo gracias a estos revolucionarios, a estos izquierdosos trasnochados, a estos que odian la estadística, que odian la información, que odian las maneras correctas de hacer las cosas y que odian competir en condiciones normales para ser los mejores. Se nos está yendo nuestras mentes más lúcidas, nuestras mentes más brillantes en las diferentes áreas. Se nos van los brillantes y los lúcidos en el deporte, se nos van los brillantes y los lúcidos en la literatura, en las artes, en la ciencia, en la tecnología, porque yo aquí he visto en Estados Unidos muchachos, ingenieros electrónicos brillantísimos trabajando en construcción. Yo he visto aquí de todo. Eso lo ha hecho la revolución y eso es lo que tienen que revisar en Venezuela, la satrapía de políticos izquierdosos trasnochados, esto que tenemos allá. Ahí está Eduardo Salas, gracias a Ecuador, primero que nada, gracias a Ecuador. Es su talento el que consiguió ese resultado, su atleta. Gracias por darle cabida a un venezolano para que aporte, gracias por haber valorado lo que sabe y lo que podía hacer por su equipo nacional. Y muy contentos estamos de que haya salido bien las cosas. Con esto le mandamos un mensaje a los países de Sudamérica de que no todo lo que va de Venezuela es malo y de que por favor nos tengan un poco de paciencia porque de esto vamos a salir. Porque de esto vamos a salir y porque vamos a trabajar duro y porque daremos lo que haya que dar para salir de esta manada de ratas. Ahí está, con la ciencia y la técnica que tú vas a construir el mejor resultado de los Juegos Olímpicos el año que viene. Ahí está, dónde están los atletas nuestros. Está el caso también de la venezolana nacionalizada peruana que le da una medalla de bronce a Perú. Su historia es un resumen más de lo mismo. Su historia es cómo afectó
toda la marramucia que hizo el Estado venezolano, el Estado, porque ellos se llaman Estado, aunque yo odio esa palabra, porque yo no creo que haya un Estado rector y mago que sea el que tiene que meter las manos en todo, no creo en eso, no comparto esa idea, pero el Estado venezolano acabó con tantas cosas que fue con las estructuras deportivas venezolanas que tienen que garantizar la evolución en la base para llegar a la élite. Armaron todo lo que armaron, legislaron para golpear a las federaciones, a las asociaciones, a las organizaciones que podían gerenciar para hacer actividad física y para hacer deporte, porque ellos son los que saben, ¿no? Pedro es el que sabe y los viceministros ladrones son los que saben, entonces ellos saben a quién repartirle el dinero. Bueno, hay muchos atletas que se fueron por los colapsos que generaron en las federaciones, con las malas aplicaciones de política que al final legislaron y legislaron y legislaron, y con ese verso de la justicia social, de la igualdad para todos, lo que hicieron fue acabar y en realidad lo que hicieron fue establecer parámetros de desigualdad como nunca antes se habían establecido, porque en un país donde se priorice la igualdad por encima de la libertad caemos en esto: 4 millones de venezolanos fugados de Venezuela yéndose porque no tienen cómo vivir, y los que están dentro de Venezuela muriéndose de hambre porque no pueden ni comer. Bien, señores, Perú, muchísimas gracias. Hicimos lo que se pudo. Esta venezolana de verdad lo que envía es la misma señal que envía Salas a Ecuador. Para sus países no está emigrando solo personas malas. Hay personas que están fuera de la ley, hay personas que tienen que limitar ese tipo de accionar, y ustedes tienen que controlar su tema migratorio, eso es reconocible. Pero también hay personas que vienen a hacer lo mejor posible por su país. Esta venezolana, una medalla muy emotiva, una medalla que transmite que los venezolanos quieren ir a hacer las cosas bien, quieren crecer, quieren evolucionar y quieren aportar. No pudieron hacerlo en su país, Venezuela, pero lo pueden hacer en un país donde llegan y donde los acogen como hijos, como ella misma lo conversó. Ciudadanos de Perú, muy agradecidos por su hospitalidad. Disculpen lo malo todos los países de Sudamérica, pero hay muchísimas cosas buenas, y créanme que hechas las sumas y las restas, son más las cosas buenas que van a conseguir de venezolanos que las cosas malas. Muy buenas noches, y esto es lo que hay en materia deportiva. Hasta la próxima.